La colaboración con Archiveros Sin Fronteras fue importantísima para mí, tanto a nivel profesional como personal. Cuando inicias un proyecto, das mucho de ti y luego también recibes mucho. El primer proyecto fue en el año 2001 y se trataba de dar formación archivística en general en la ciudad de Sarajevo. Repetimos la experiencia el año 2003, esta vez con formación en descripción, tanto en la ciudad de Sarajevo como en la ciudad también bosnia, una ciudad bosnia, Banja Luka. En este momento me di cuenta que me gustaba muchísimo todo este tema del voluntariado. Por tanto, mi próximo proyecto ya fue en formación y digitalización de la parte de un fondo del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia en Paraguay, el que se conoce como Archivo del Terror. Otro proyecto que también participé, que para mí es importante y fue también mucho para ASEF, se trataba de recuperación de archivos y documentos de las dictaduras militares iberoamericanas. Este proyecto fue importantísimo tanto por su extensión en el tiempo como por los países implicados, como también por el propio fondo. Se trataba de censar estos documentos para evitar que cayesen en el olvido y también para llevar delante de la justicia a los verdugos. Aparte del censo, se hicieron conferencias, seminarios, estadas, tanto en ciudades iberoamericanas, como es el caso de Montevideo, como aquí en Cataluña. También por parte de los archiveros de estas ASEFs iberoamericanas se hicieron stage informativos aquí tanto en la península como aquí en Cataluña. También he participado en la organización y digitalización del archivo del Casal Català de Montevideo y en la actualidad estoy colaborando en la organización del archivo del Centro de Estudios Amazónicos, entidad que tiene su sede aquí en Barcelona. Lamentablemente en este momento en stand-by debido tanto a la situación de Bolivia como a nuestra propia situación actual. La palabra con la que definiría la colaboración para mí es reciprocidad. Finalizar, como ya he dicho anteriormente, ha sido muy importante para mí la colaboración con ASEF, tanto en el terreno personal como profesional, por tanto puede serlo también para los nuevos profesionales de la archivística, ya que en estas experiencias se aprende muchísimo, adquieres unos conocimientos que no tendríamos y además cuando regresas a tu día a día en el archivo lo ves todo desde otra perspectiva.